construyendo una sociedad desde el amor. Así que, bueno, vamos a comenzar cantando un poquito los santos nombres para entrar en esta sintonía trascendental. Vamos a cantar la canción que cantaba Srila Prabhupada antes de las clases de Bhagavad Gita o de las clases de Srimad Bhagavatam. Así que bueno, comenzamos. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Shayan Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Vrajashana Ranjana Yashoda Nandana Vrajashana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Javihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajashana Ranjana Yashodanandana Vrajashana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyapadi Paschatya Deshatarine Shayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, bienvenidos devotos, ¿cómo están? Bueno, entonces, la idea de la charla de hoy es construyendo una sociedad espiritual desde nuestro propio corazón. O sea, esto viene como de una reflexión porque si observamos en la sociedad en que estamos viviendo, las cosas que están pasando, los valores que la sociedad así maneja o nos propone, y que nos propone conciencia de Krishna desde sus enseñanzas, desde sus principios y sus valores. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces el verso del día de hoy pertenece al capítulo 5, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Verso 29, que nos dice: Bhoktaran chayata pasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam chattvamam shantim richati. Traducción palabra por palabra. Bhoktaran, beneficiario. Chaya, de los sacrificios. Tapasam, y penitencia y austeridades. Sarvaloka, de todos los planetas y los semidioses que están en ellos. Mahaishvaram, el Señor Supremo. Suhridam, el benefactor. Sarva, de todas. Bhuktanam, las entidades vivientes. Chattva, conociendo así. Mam, a mí, el Señor Krishna. Shantim, alivio de los tormentos materiales. Richati, uno encuentra. Traducción: una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Todas las almas condicionadas que están en las garras de la energía ilusoria hacían encontrar la paz en el mundo material. Pero ellas no conocen la fórmula de la paz, la cual se explica en esta parte del Bhagavad Gita. La mejor fórmula para la paz es simplemente esta: el Señor Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. Los hombres deben ofrecerle todo el servicio trascendental del Señor, porque es el propietario de todos los planetas y sus respectivos semidioses.
Nadie es más grande que él. Él es más grande que los semidioses, más grande de todos, es decir, el señor Shiva y el señor Brahma. En los Vedas, el Svatashvatara Upanishad 6.7 se describe al Señor Supremo como Tam Ishvaranam Paramam Maheshvaram. Las entidades vivientes bajo el hechizo de la ilusión están tratando de ser amas de todo lo que ven, pero en realidad están dominadas por la energía material del Señor. El Señor es el amo de la naturaleza material y las almas condicionadas se hallan bajo las estrictas reglas de la naturaleza material. A menos que uno entienda estos hechos claros, no es posible encontrar la paz en el mundo, ni individual ni colectivamente. Este es el sentir en el estado de conciencia de Krishna. El Señor Krishna es el predominador supremo, y todas las entidades vivientes, incluso los grandes semidioses, son sus subordinados. Uno puede encontrar la paz perfecta solo si se tiene completa conciencia de Krishna. Este capítulo 5 es una explicación práctica del proceso de conciencia de Krishna, generalmente conocido como Karma Yoga. Aquí se contesta la pregunta producto de la especulación mental acerca de cómo el Karma Yoga puede brindar la liberación. Trabajar con conciencia de Krishna es trabajar con pleno conocimiento de que el Señor es el predominador. Ese trabajo no es diferente del conocimiento trascendental. El proceso directo de conciencia de Krishna es el Bhakti Yoga, y el Jnana Yoga es un sendero que conduce al Bhakti Yoga. Conciencia de Krishna significa trabajar con pleno conocimiento de la relación que uno tiene con el Absoluto Supremo, y la perfección de ese estado de conciencia es el pleno conocimiento acerca de Krishna, la suprema personalidad de Dios. El alma pura en su carácter de parte integral fragmentaria de Dios es la sirvienta eterna de Dios. Ella se pone en contacto con Maya, la ilusión, debido al deseo de enseñorearse de Maya, y esa es la causa de sus muchos sufrimientos. Mientras ella está en contacto con la materia, tiene que trabajar en función de las necesidades materiales. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna lo lleva a uno a la vida espiritual, incluso mientras uno se encuentra dentro de la jurisdicción de la materia, ya que es un despertar de la existencia espiritual mediante la práctica en el mundo material. Cuanto más uno está adelantado, más está liberado de las garras de la materia. El Señor no es parcial para con nadie. Todo depende de la ejecución práctica de los deberes de uno en el proceso de conciencia de Krishna, lo cual lo ayuda a uno a controlar los sentidos en todos los aspectos y a conquistar la influencia del deseo y la ira. Y aquel que se mantiene firme en el estado de conciencia de Krishna, controlando las las pasiones antedichas, permanece de hecho en la etapa trascendental o Brahma Nirvana. El misticismo yoga de 8 fases se practica automáticamente en el proceso de conciencia de Krishna, porque en este se cumple el propósito supremo. En la práctica del yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, hay un proceso gradual de elevación, pero ello únicamente sirve de antesala a la perfección del servicio devocional, que es lo único que le puede conferir la paz al ser humano. La perfección del servicio devocional es la máxima perfección de la vida. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondiente al capítulo 5 del Srimad Bhagavad Gita titulado Karma Yoga o la acción con conciencia de Krishna. Entonces, pidiendo el permiso y las bendiciones de nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador Acharya de ISKCON, mi maestro espiritual, Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Purushatraya Swamiti Namine, y de los devotos. Entonces, la clase pasada vimos el tema de la raíz de nuestros sufrimientos y las enseñanzas védicas nos enseñan que es debido a la ignorancia o al olvido de nuestra relación eterna con Krishna. Esa es la raíz de todo el sufrimiento. Y aquí en el significado, Srila Prabhupada nos dice que si nosotros
no tenemos una comprensión real de lo que significa el mundo material y sus leyes, no vamos a obtener paz ni individualmente ni colectivamente. Entonces, el concepto de sociedad material y sociedad espiritual. Vamos a ver algunos principios que nos ofrece la sociedad material y que nos propone la sociedad espiritual. Introducción. Toda sociedad se construye sobre una determinada concepción de la vida. Las leyes, la educación, la economía, la política, la cultura e incluso las relaciones familiares reflejan aquello que una civilización considera como el objetivo último de la existencia. Según las enseñanzas de Srila Prabhupada, existen dos formas fundamentales de organización humana: la sociedad material y la sociedad espiritual. La primera está edificada sobre la falsa identificación del alma con el cuerpo, mientras que la segunda se fundamenta en el conocimiento eterno de cómo cada ser viviente es un eterno sirviente de Krishna. La literatura védica explica que cuando la humanidad pierde el conocimiento espiritual, inevitablemente aparecen la codicia, la explotación, la violencia, la competencia desmedida, la ansiedad y la confusión. Por el contrario, cuando el conocimiento trascendental ilumina la conciencia, la sociedad comienza a manifestar cualidades divinas como la compasión, la verdad, la austeridad, la limpieza y el servicio amoroso a Dios. La diferencia entre ambas sociedades no es simplemente religiosa. Representa dos formas completamente distintas de comprender la realidad. Entonces, este es un punto muy importante. Cada uno de nosotros, debido a nuestra conciencia actual, debido a nuestro karma y debido a nuestros anartas, nuestras tendencias, nuestras dificultades, nuestras virtudes, tenemos una percepción de la realidad muy definida. Y si hablamos con otra persona, puede ser un devoto o un no devoto, esa persona sobre un punto determinado puede ser que tenga otra percepción, otro entendimiento. En verdad no es el objeto o la situación que cambia, sino la conciencia con que se percibe esa situación o esa persona. Entonces, los devotos o los practicantes de conciencia de Krishna están teniendo la misericordia de obtener conocimiento de cómo funciona el mundo material. Mi maestro espiritual escribe un libro muy interesante que se llama Ojos abiertos a la realidad. Esto significa entender realmente cómo el mundo material, cuáles son sus leyes, por qué funciona de esa manera. Entonces, como vimos al inicio de la introducción, digamos, la causa principal parte de cuando nosotros tenemos así como la impresión de que la vida material tiene un determinado propósito o una meta. Esa meta, si nosotros la entendemos como devotos de Krishna, podemos determinar que es una meta parcial o una meta temporal, o una meta que nosotros podemos lograr a través de nuestro dharma material o nuestro deber material. Pero también existe una meta superior, y esa meta es espiritual. Si nosotros no tenemos conocimiento, o si tenemos conocimiento pero hacemos caso omiso del conocimiento que nos da la literatura védica, y centramos toda nuestra energía, todos nuestros pensamientos, toda nuestra vida solamente en metas parciales o temporales, el resultado va a ser mayor sufrimiento. Porque nada en el mundo material va a satisfacer al alma espiritual. Esto es un hecho, esto no cambia.
Esto no cambia si nosotros cambiamos o no cambiamos el mundo externamente. Esto es un estado de conciencia. Todo el trabajo de conciencia de Krishna, aparte de lo que nosotros hacemos de cantar el Mahamantra, de tomar prayada, de asociarnos, esta es la parte externa de nuestro sadhana o nuestra práctica. Pero el trabajo real es interno. El trabajo real es de conciencia. Entonces, como vimos la clase pasada, primero nosotros tenemos que trabajar individualmente para después trabajar colectivamente. El devoto de conciencia de Krishna tiene la responsabilidad de aportar algo valioso para la humanidad. Y esto es dar conciencia de Krishna. Entonces uno se tiene que preparar, uno se tiene que purificar para convertirse en Nimitta Matram, un instrumento de Krishna, un instrumento de su maestro espiritual, un instrumento de los devotos, un instrumento de la misión de Srila Prabhupada. El devoto no debe buscar la liberación. No es que yo practico conciencia de Krishna porque quiero dejar de sufrir. Eso es lo que practican los impersonalistas. Abandono el mundo material y sus actividades o acciones porque no quiero sufrir y me quiero fundir en la refulgencia del Señor Supremo. El devoto busca, quiero servir más a Krishna, y como consecuencia de eso va a venir las bendiciones, va a venir la paz que tanto uno busca, va a venir su parar de sufrir y etcétera. Porque conciencia de Krishna nos enseña que el servicio devocional debe ser inmotivado y constante. Siempre hago la misma pregunta. Si en conciencia de Krishna nos dirían que no vamos a obtener nada de nuestra práctica, ¿cuánto de nosotros seguiríamos practicando? Entonces, conciencia de Krishna es, como nos enseña mi maestro espiritual, ¿qué puedo ofrecer? No qué puedo pedir, qué quiero obtener, sino qué puedo dar, qué puedo aportar según mis posibilidades, mis cualidades, mis aptitudes, las bendiciones que Krishna me da. La sociedad material, una civilización basada en el olvido del alma. Srila Prabhupada explica repetidamente que la sociedad moderna ha olvidado responder la pregunta más importante, ¿quién soy yo? Al desconocer la identidad espiritual, el ser humano intenta satisfacer únicamente las necesidades del cuerpo y la mente. Entonces aparecen como ideales: dinero, prestigio, poder, placer de los sentidos, fama, acumulación de bienes. Lo vemos cada día, lo vemos inclusive en nosotros. Todos estos síntomas están ahí. Todos estos anartas viven ahí. Todo depende de si nosotros queremos seguir cultivando estos anartas, si queremos seguir cultivando estos aspectos de nuestra, digamos, conciencia, o queremos así ponerle fin a esta manera de actuar, de comportarnos, etc. Todo el sistema educativo prepara personas para ganar dinero, pero no para comprender el propósito de la vida. La economía produce consumidores. La política produce luchas de poderes. La publicidad produce deseos ilimitados. El resultado es una sociedad técnicamente avanzada, pero espiritualmente vacía. Podemos verlo también en nosotros. Nos proponemos una meta, la logramos y un nuevo vacío. Un nuevo deseo surge y una nueva meta aparece en el horizonte. Y más importante, una nueva expectativa de que esta vez sí voy a ser feliz. Una nueva esperanza. Esta vez sí lo voy a lograr.
Y esta es la ilusión de Maya. Esta es cómo funciona la energía divina de Krishna, de hacernos creer que todavía a través de nuestro propio esfuerzo, de nuestro arreglos de las cosas, de las manipulaciones de las situaciones y personas, esta vez sí va a funcionar, esta vez sí lo vamos a lograr. El falso concepto de progreso. Srila Prabhupada afirmaba que una civilización no puede llamarse avanzada simplemente porque posea grandes edificios, automóviles o tecnologías. Si las personas nacen, envejecen, enferman y mueren sin comprender quiénes son realmente, entonces continúan viviendo en ignorancia. El verdadero progreso consiste en despertar la conciencia de Krishna. Una sociedad puede tener abundancia material y al mismo tiempo estar profundamente empobrecida espiritualmente. Lo vemos como la sociedad impulsa hacia un individualismo. Sé alguien, tener muchas cosas. Ayer estábamos hablando aquí en la clase de Bhagavatam con los devotos en el templo y hablábamos de esto como la variedad de poseer cosas. Cuanto más cosas yo tenga, tengo el concepto de que sí realmente voy a poder disfrutar y ser feliz, porque tengo variedad, tengo más posibilidades. Pero lo único que sucede es que nada, solo es algo temporal, solo es algo de un momento, solo es llenar una expectativa, pero la realidad no logra complacer mi expectativa, porque la mente produce y tiene una imaginación tan maravillosa que las expectativas son muy allá, son demasiado grandes a veces. Entonces no tenemos los pies en la tierra como para realmente entender en dónde estamos, en la situación en la que estamos, el condicionamiento que tenemos, cuáles son realmente nuestras posibilidades. Nuestras posibilidades es que soy un ser muy condicionado y que dependo de la misericordia de los devotos, de mi maestro espiritual y de Krishna para poder salir de la situación en la que estoy. Los valores predominantes de la sociedad material. Cuando predomina la influencia de la energía ilusoria maya, aparecen ciertos valores característicos. Competencia. Cada individuo intenta superar a los demás. La cooperación desaparece. La envidia aumenta. En conciencia de Krishna intentamos cooperar por un bien mayor, que es Krishna. El devoto debe hacer el esfuerzo de poner mi interés personal, pero encontrar un punto donde yo pueda coincidir con el interés de los otros devotos por un bien superior que es Krishna. Porque si no, nosotros seguimos actuando igual que en el mundo material. Yo quiero estar bien, yo quiero ser feliz, yo me merezco, yo, etcétera, mucho yo. En conciencia de Krishna soy un alma espiritual insignificante intentando ser un sirviente de Krishna. Individualismo. La felicidad se entiende como satisfacción personal. El bienestar colectivo pierde importancia. Consumismo. La identidad se mide por aquello que se posee. Las personas compran más de los que necesitan. Nunca experimentan satisfacción. Ambición ilimitada. Siempre existe un nuevo objetivo material, más riqueza, más prestigio, más reconocimiento. Nunca existe suficiente. Si nosotros actuamos con inteligencia o Buddhi Yoga o con conciencia de Krishna, sabemos que cada uno tiene una cuota determinada.
de sufrimiento y de placer. Y esto no se puede modificar. Si nosotros hacemos esfuerzos en vano para aumentar las cosas, no va a resultar. Nosotros no vamos a obtener más de lo que merecemos. Si nosotros forzamos queriendo buscar felicidad, nos vamos a frustrar y vamos a sufrir más de la cuenta. Nosotros somos los creadores de nuestro sufrimiento. Y por ende, creamos sufrimientos en nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en el mundo en general. Todos los individuos están actuando con este concepto de la vida. Poder. El liderazgo deja de ser servicio, se convierte en dominación. Ocupo una posición de líder, ocupo una posición determinada para mostrar mi valor, para mostrar cuánto importante soy, qué gran devoto que soy. Olvido que es solo un servicio para servir a los demás devotos. En este caso, no solo a los devotos, sino a la sociedad en general. Como decía antes, estudio, me preparo, me purifico para convertirme en alguien útil, para transmitir conciencia de Krishna. Las consecuencias sociales. Srila Prabhupada explica que cuando el alma es olvidada aparecen innumerables problemas, ansiedad, depresión, violencia, guerras, corrupción, destrucción del medio ambiente, explotación animal, ruptura familiar, adicciones, inseguridad. Estas no son solo causas, son síntomas. La verdadera enfermedad es la ignorancia espiritual. Entonces, hasta aquí vimos características y principios de la sociedad material. Con esto nosotros convivimos todos los días. Con varias de estas cosas nosotros las damos por hecho, que son así, las normalizamos que son así. Y como había una frase que me recuerdo en Argentina, bueno, es lo que hay. Y la gente aprende a convivir de esa manera. Se adaptan las circunstancias. Pero el devoto o el practicante de conciencia de Krishna no debe adaptarse a esas circunstancias. Debe superar esas circunstancias. Debe trascenderlas. Debe dejar de hacer esas cosas que estaba haciendo anteriormente. Porque esas son las causas de su sufrimiento. Esas son las causas de estar atrapado en una conciencia materialista. Sociedad espiritual. La sociedad espiritual comienza cuando las personas reconocen: no soy este cuerpo, soy un alma eterna. Este simple cambio transforma completamente la civilización. Las personas dejan de verse como competidores, comienzan a verse como hijos de Dios. La cooperación reemplaza la competencia, el servicio reemplaza el egoísmo, la gratitud reemplaza la codicia. Entonces, nosotros cuando empezamos a practicar conciencia de Krishna, a veces inconscientemente estamos incorporando nuevos valores, pero todavía no tenemos la comprensión de lo que estamos haciendo. Pero con el paso del tiempo se espera que los practicantes empiecen a refinar su práctica y a entender lo que realmente están haciendo. Esto es un proceso de autoconocimiento o de autorrealización. Esto es, autorrealización significa entender quién es Krishna, quién soy yo, qué relación tengo con Krishna. Esto es muy simple, pero cambia toda nuestra visión,
cambia nuestra manera de actuar, de pensar, de sentir, de desear. Entonces, a veces esperamos grandes avances en el proceso de conciencia de Krishna, pero si nosotros solamente nos dedicamos a estas simples cosas, es muchísimo lo que estamos haciendo, porque estamos a contracorriente de una marea inmensa que tiene una manera de actuar, de ser en el mundo material. Entonces, el devoto, como nos dice Srila Prabhupada, debe estar en el mundo material sin pertenecer al mundo material. No debo tomar asociación de los materialistas. Asociación significa no es que no interactúo, no hablo con los seres con quien trabajo, estudio. Asociación significa no establezco relaciones amorosas con personas materialistas. Porque eso significa que la forma de pensar que tienen ellos me van a influenciar. Voy a terminar actuando, pensando como hacen ellos. Porque las actividades que ellos tienen son determinadas y voy a hacer esas actividades para asociarme o no las hago. No hay muchas cosas, no hay muchas posibilidades. Ellos me van a proponer actividades de ese tipo. El devoto tiene que ser inteligente de poco a poco refinar y entender y ser celoso con su asociación, con qué personas interactúa, con quién personas se relaciona profundamente, a qué personas le revela su mente, con qué personas hace intercambios amorosos, etc. Krishna como centro de la sociedad. Srila Prabhupada enseñó que ninguna sociedad puede ser verdaderamente pacífica mientras Dios permanezca fuera del centro. Así como todas las partes del cuerpo trabajan para satisfacer al estómago, todos los miembros de la sociedad encuentran armonía cuando cooperan para satisfacer a Krishna. No se trata de fanatismo, se trata del principio del servicio devocional. Si nosotros tenemos una identificación corporal o material, hacemos actividades materiales. Si nosotros pensamos a nuestra conciencia espiritual, ¿qué actividades haríamos en el mundo material? ¿Qué actividades? Solo servicio devocional. No hay otras cosas. Todo lo que uno hace es para intentar complacer a Krishna y a sus devotos. Entonces, como nos dijo Srila Prabhupada en su significado del verso que leímos, estamos practicando vida espiritual todavía dentro del plano material. O sea, estamos practicando lo que un día haremos en el mundo espiritual. Y no hay otra cosa. Es eso. O sea, estamos practicando lo que vamos a hacer. No podemos imaginar que hoy hacemos servicio devocional para que después, en un momento de nuestra existencia, haremos otra cosa. No. Ya lo estamos haciendo. Solo que tiene que entrar en nuestra conciencia que esa va a ser nuestra actividad eterna. Y eso es un regalo, es una misericordia para los devotos, para los practicantes de conciencia de Krishna en esta vida. Su cuerpo puede estar aquí, pero su conciencia puede estar en el mundo espiritual. Eso depende de la elección de cada uno. Los valores de la sociedad espiritual. La literatura védica describe numerosas cualidades que florecen naturalmente. Veracidad. Las personas viven honestamente, no existe necesidad de engañar. Misericordia. Todos los seres vivos son respetados, la violencia innecesaria desaparece. Limpieza. No solamente física, también mental y espiritual. Austeridad. Se aprende a controlar los sentidos, no todo deseo debe satisfacerse. Compasión. Se busca el bienestar espiritual de todos, no solamente su bienestar propio. Servicio. Cada talento se utiliza para agradar a Krishna, no para alimentar el ego.
Entonces uno se podía preguntar, sí, es todo muy lindo, pero la realidad de mi día es que yo tengo que luchar con tantas otras cosas. Todos estos ideales que me propone Conciencia de Krishna son hermosos, pero me son muy difíciles de aplicarlo en mi día a día. Sí, lo es. Pero eso es nuestro desafío. Eso es llevar el conocimiento, jnana, a vijnana, aplicación práctica. Si nosotros solo tenemos un conocimiento teórico de las cosas, pero no aplicamos o no intentamos que esas situaciones cambien de material a espiritual, nosotros seguiremos solo en una práctica superficial de conciencia de Krishna. Y esto es así, devotos. Por mi propio esfuerzo no voy a poder aplicar estas cosas en mi vida. Solo debo orar a los pies del loto de mi maestro espiritual y de Krishna, por favor. Ayúdeme. Ayúdeme para que yo me convierta en ese instrumento, para que yo me convierta en un ser que puede ser útil para su misión. Esto es misericordia. Mi maestro espiritual, Purushottaya Swami, explica misericordia sin causa y misericordia con causa. Cuando nosotros llegamos a conciencia de Krishna es misericordia sin causa. No teníamos ningún mérito para entrar en contacto con conciencia de Krishna. Ahora es con causa. Voy a hacer lo que tenga que hacer para ganarme esa misericordia. Si nosotros en el mundo material hemos intentado tantas veces alcanzar tantas cosas y hemos probado que somos muy determinados, ¿por qué no hacerlo en conciencia de Krishna? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos impide? ¿Por qué no tenemos fe en que, como dice Srila Prabhupada, en una sola vida lo podemos lograr? Es solo un deseo, es solo una decisión. O sea, si yo realmente, como un practicante de conciencia de Krishna, deseo mejorar mi situación y deseo ser alguien que aporta a este mundo material, puedo hacerlo, porque Krishna está ahí. El proceso de conciencia está ahí. El Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, está ahí. Está todo preparado, está todo el proceso como lo entregó Srila Prabhupada, es perfecto. Solo desearlo. Sí, me gustaría convertirme en ese ser que no actúa como el resto de los millones de personas. La visión espiritual del éxito. Para la sociedad material el éxito significa acumular. Para la sociedad espiritual significa purificar el corazón. Una persona puede vivir sencillamente y ser inmensamente rica espiritualmente. Otra puede poseer millones y sentirse completamente vacía. El verdadero éxito consiste en desarrollar amor por Dios. La educación en ambas sociedades. La educación material enseña cómo competir, cómo producir, cómo consumir. La educación espiritual enseña quién soy, quién es Dios, cuál es mi deber eterno, cómo controlar mi mente, cómo desarrollar cualidades divinas. Srila Prabhupada afirmaba que una educación sin conocimiento del alma está incompleta. Una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Conocimientos, obtención de información. Sabiduría es vijnana, aplicación, realización del corazón. La economía. La economía material produce necesidades artificiales.
La economía espiritual satisface necesidades reales. El principio védico es vida sencilla y pensamiento elevado. La agricultura, la protección de las vacas, la autosuficiencia, la honestidad, el intercambio basado en el Dharma, todo ello reduce la ansiedad. El liderazgo. En la sociedad material los líderes desean ser servidos. En la sociedad espiritual los líderes sirven. El verdadero dirigente inspira mediante el ejemplo, no mediante el miedo. La familia. La sociedad material considera a la familia como una fuente de placer. La sociedad espiritual la considera una escuela para aprender servicio, responsabilidad y conciencia de Krishna. Los padres educan a sus hijos para recordar a Dios desde la infancia. Las relaciones humanas. La sociedad material produce relaciones condicionadas. Estas existen mientras exista beneficio, exista placer, exista interés. En la sociedad espiritual las relaciones se basan en el servicio y el afecto hacia Krishna. El centro deja de ser el ego. El propósito de la vida. Aquí aparece la diferencia más profunda. La sociedad material responde: disfruta mientras puedas. La sociedad espiritual responde: despierta tu amor eterno por Krishna. Una filosofía conduce al nacimiento y la muerte repetidos. La otra conduce al regreso del mundo espiritual. Entonces, hemos visto varias características muy definidas, valores y principios que cada sociedad, que cada conciencia nos propone, y nosotros sabemos que tenemos libre albedrío, tenemos independencia, somos los responsables absolutos de lo que nos pasa. Nosotros podemos seguir interactuando de manera muy simple y sencilla, trabajando, educándonos en el mundo material, siendo padres, siendo parte de nuestras familias, siendo una persona de la comunidad, de la sociedad, pero internamente actuar como un devoto. Un devoto debe ser devoto en todas las circunstancias. Devoto no es externamente, cuando me pongo tilak, un dhoti, kantimala, etc. Devoto es internamente. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las cualidades que definen a un devoto? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo vive? ¿Cómo piensa un devoto? Nosotros, solo por hacer esto, nosotros vamos a influenciar a otros seres. Nosotros, como dice Srila Prabhupada, debemos ser caballeros y damas. Esto es todo. Nosotros debemos dar el ejemplo. Tenemos una responsabilidad. Somos responsables de la misión, así como los representantes en un cierto sentido de la misión de Srila Prabhupada y de Sri Krishna. Entonces, les leo una conclusión. Srila Prabhupada enseñó que la crisis del mundo no es económica, política ni tecnológica. La raíz del problema es espiritual. Mientras la sociedad continúe identificando al ser humano únicamente con el cuerpo, seguirán apareciendo la codicia, el conflicto, la explotación y la insatisfacción. La sociedad material ofrece comodidad temporal, pero no puede satisfacer el anhelo eterno del alma. La sociedad espiritual, en cambio, orienta todas las actividades hacia el servicio amoroso a Krishna, permitiendo que florezcan la paz,
la cooperación, la compasión y la verdadera felicidad. El conocimiento de la literatura védica actúa como el sol que disipa la oscuridad de la ignorancia. Al estudiar sus enseñanzas bajo la guía de Srila Prabhupada, cada persona puede transformar primero su propia conciencia y luego contribuir a la construcción de una sociedad donde el conocimiento espiritual sea el fundamento de todas las relaciones y actividades. La verdadera revolución social no comienza en los parlamentos ni en los mercados, sino en el corazón de quien comprende que es un alma eterna, parte integral de Krishna. Cuando esa comprensión se convierte en la base de la educación, el liderazgo, la familia y la cultura, la sociedad deja de estar dominada por la codicia y el miedo y se convierte en una comunidad dedicada al servicio, la armonía y el amor por la suprema personalidad de Dios. Entonces, nosotros día a día estamos viviendo en asociación con los devotos. Debemos tener codicia, en el buen sentido, de buscar la asociación de los devotos, sobre todo de los sadhus. Sadhus, los devotos avanzados, nuestros maestros espirituales, que nos están guiando, que nos muestran cómo, con su ejemplo, qué significa ser un devoto, cómo actúa un devoto, cómo piensa. Entonces, nosotros, por tener su asociación, nos vamos a contagiar de sus cualidades. Nosotros vamos a querer observar esas personas y decir cómo me gustaría un día alcanzar también ese estado que ellos prueban y viven. Eso es muy interesante, nos lo debemos como almas. Muchas veces hemos intentado buscar nuestro bienestar, pero lo hemos buscado en cosas materiales y ahora se nos presenta la solución definitiva a esto. Solo hagamos el proceso, caminemos y nunca abandonemos la práctica. Jai Shila Prabhupada. Prabhu, mis reverencias, agradecerle una vez más qué profundidad de entendimiento y la explicación correcta. No sé si esta clase fue grabada y dónde uno puede volver a repetirla, porque es como para repetirla en cada clase y en cada momento. Le felicito su absorción tan profunda y le agradezco el tiempo que se presta usted para dar estas bonitas clases por este medio. Hacerte mis más humildes reverencias, Prabhu. Haribol, Prabhu, gracias. Hare Krishna, mis humildes reverencias también. Quería contarles que esta clase está siendo grabada, las vamos a subir a YouTube y después les vamos a pasar la página de YouTube que es Nueva Brindavana, para el que quiera volver a ver la clase y el que quiera compartirla. Gracias, Prabhu, por su clase, yo me quedé sin palabras. Pura reflexión de ahora en más. Muchas gracias.
Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que están presentes y gracias por esta clase tan profunda, ¿no? Y qué difícil, ¿no? Lo que nos toca, eh, como esto, ¿no? En un momento usted decía que uno tiene que hacer su parte, ¿no? Como que es este trabajo individual para que también uno pueda eh, dar, si se quiere, una chispa de la misericordia que hemos recibido nosotros, que es muy grande, y poder implantar esta semilla que hemos recibido en otros corazones, ¿no? Que es importante porque Srila Prabhupada siempre habla, bueno, cuando él antes de abandonar su cuerpo habló de esto, de no de cooperar, de ser cooperativos, y qué difícil que es en la sociedad que vivimos hoy, en esta sociedad individualista, en la sociedad egoísta en la que estamos, en la sociedad en la que la competencia es como está a la orden del día, uno lo ve en sus hijos, yo lo veo en mis hijos, que ellos interactúan, ¿no? Con otras personas bueno, que están en esta sociedad material, ¿no? En esta sociedad materialista en la que la vida espiritual pasa, ni siquiera está en el plano de una práctica o de un interés. Entonces, uno tiene la responsabilidad también de cultivar no solamente a nuevos corazones, sino cultivar a los corazones que tenemos en nuestro entorno, porque usted también hablaba esto de las relaciones, ¿no? De que uno tiene que, bueno, que la asociación tiene que ser con devotos para poder cultivarnos y para poder mantener nuestra devoción, ¿no? Porque a veces no es fácil, uno tiene que sostenerse con otros devotos que estén practicando para no caer o para si caemos que nos tengamos de dónde sostenernos, ¿no? Eso es re importante. Y a la vez pienso que, por ejemplo, nuestro entorno familiar o nuestro entorno en el que fuimos cultivando en nuestra vida, amistades o lo que sea, que no son dentro de la conciencia de Krishna, que ya estaban en nuestras vidas, de repente llega la conciencia de Krishna a nosotros, y también para nosotros esta es como el desafío, ¿no? Poder también compartir la conciencia de Krishna con nuestro entorno y, y a la vez no caer en esto de la tentación que es que te traen estas personas que están a nuestro alrededor, porque a veces sí, estar en este mundo material y no tienen tampoco la suerte que hemos tenido nosotros de entrar en contacto con este conocimiento trascendental y tan puro y bueno, para mí es un desafío. Eh, por ejemplo, con mis padres, que a veces es duro porque tienen actos piadosos y demás, pero a veces no entienden muy bien de qué se trata esto de conciencia de Krishna y uno está cultivándose y tampoco somos expertos, entonces eh, es muy difícil, pero gracias a este tipo de reuniones y de encuentros uno puede sentirse con esta esperanza y esta fe, ¿no? No perder esa fe de poder llegar a transmitir desde el amor y desde la conciencia de Krishna esta hermosa y profunda filosofía. A mí me genera un montón de pensamientos y me motiva. Pero bueno, agradecerle. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial porque, bueno, estamos ahí celebrando la aparición de Bhaktivinoda Thakur. Y bueno, yo les quería leer algo sobre su aparición, que tiene que ver mucho, ¿no? En la Gaudiya Vaishnava y en la recuperación
de las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque fue él quien encontró el lugar de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y bueno, y fue para nosotros, es parte de nuestra sucesión discipular y muy importante. Así que bueno, les voy a leer esto que es breve. Dice Srila Bhaktivinoda Thakur, el pionero del renacimiento moderno del Bhakti. Nacido en 1838 como Kedarnath Dutt, Srila Bhaktivinoda Thakur transformó el paisaje espiritual del mundo a través de su inquebrantable devoción al Señor Shri Krishna y Sri Chaitanya Mahaprabhu. Un magistrado respetado, autor prolífico, reformador visionario, poeta y devoto puro, armonizó las responsabilidades mundanas con los más altos estándares de la vida espiritual. Redescubrió el lugar sagrado de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu en Yogapith. Compuso cientos de canciones devocionales y libros atemporales e inspiró incontables almas a abrazar el canto del santo nombre. Un hermoso pasatiempo de su vida cuenta que durante el Ratayatra en Puri, la guirnalda del señor Jagannath cayó milagrosamente sobre su hijo pequeño, al que él había deseado, él había pedido a Krishna que le mande ¿no? un devoto puro que lo ayude a él en su misión de recuperar el canto del santo nombre, y llegó Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, su hijo, revelando la especial misericordia y las bendiciones que le llegaron. Incluso después de retirarse del servicio gubernamental, Srila Bhaktivinoda Thakur dedicó cada momento a predicar, escribir y establecer incansablemente el lugar de nacimiento sagrado de Mahaprabhu para las generaciones futuras. Que sus enseñanzas nos inspiren a cultivar la humildad, sinceridad y devoción inquebrantable al santo nombre. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Haribol, Hare Krishna. Hoy también es el día de Vyasapuja de Bhakti-Bhujana Swami Maharaj, también uno de los gurús muy importantes del movimiento aquí en Sudamérica. Y hoy en uno de los grupos en los que estoy interactuando, hablaban de esto, ¿no? De justamente lo que usted dijo en la clase, ¿no? Como el vigyana, ¿no? La práctica devocional, llegar a esa plataforma, ¿no? Y comentaban sobre Bhakti-Bhujana Swami Maharaj, que él tiene el mantra tan reconocido de hágalo, y el devoto que hablaba sobre estábamos como entre todos compartiendo un poco algunas pasatiempos que habíamos pasado con su santidad Bhakti-Bhujana Swami Maharaj, y el devoto decía esto, ¿no? De que para él, cuando tuvo el encuentro con Maharaj, escuchó por primera vez hace como 30 años este mantra que él lleva, y él dice, qué poderoso, ¿no? Porque él está entregando en este mantra el Shakti que uno necesita para llevar a cabo la práctica del servicio devocional. Porque a veces nos quedamos en el plano mental, en esta cosa de, bueno, mentalmente viajamos y hacemos un montón de cosas en conciencia de Krishna, pero nos cuesta a veces la práctica y esa acción, así como, aunque sea pequeña, esa acción que puede cambiar el servicio, que puede hacer que uno realmente sea el sirviente. Entonces hablaba esto, ¿no? De que hágalo de Maharaj tiene un peso enorme, que no es solamente una frase tirada libre al azar, sino que es como lo que tenemos que realmente cultivar. Y también el hecho de ponernos al servicio y ser sirvientes del sirviente de estas grandes almas que son nuestros guías.
Así que bueno, gracias. Perdón que me extendí, pero realmente muy, muy inspirador, muy, muy linda las clases. Gracias, Prabhu. Ok, gracias. Entonces, si nosotros si leemos un poquito el Chaitanya Charitamrita, el señor Chaitanya Mahaprabhu nos está así diciendo que él está produciendo muchos frutos, pero no los puede comer todos, ¿no? Esos frutos tienen que ser repartidos hacia otros seres. Y que él tampoco, él podría hacer todo solo, pero le está dando el mérito a sus devotos para que lleven el Mahamantra y lleven conciencia de Krishna hacia todos. Entonces, voy a cerrar con una reflexión final. Construyendo una sociedad espiritual desde nuestro propio corazón. La transformación del mundo no comienza con grandes reformas políticas, económicas o sociales. Comienza con la transformación de la conciencia de cada individuo. Srila Prabhupada enseñó que el verdadero cambio de la sociedad depende del despertar espiritual del ser humano. Cuando un solo corazón se purifica mediante el canto del santo nombre, el estudio del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, el servicio devocional a Krishna, ese cambio comienza a irradiarse hacia la familia, la comunidad y finalmente hacia toda la sociedad. Como practicantes de conciencia de Krishna, vivimos en medio de una sociedad material que constantemente nos invita a buscar prestigio, riqueza, poder y disfrute de los sentidos. Sin embargo, las enseñanzas de Srila Prabhupada nos recuerdan que nuestra verdadera identidad es eterna y espiritual. No hemos venido a este mundo simplemente para competir o acumular, sino para despertar nuestro amor dormido por Krishna y compartir ese tesoro con los demás. La sociedad espiritual no surge únicamente cuando muchas personas aceptan una filosofía. Nace cuando aprendemos a ver a cada ser viviente como un alma espiritual, parte integral de Krishna y merecedora de respeto, compasión y servicio. Cada acto de humildad, cada palabra amable, cada ronda del Mahamantra cantada con sinceridad, cada servicio realizado con devoción, son ladrillos con los que se construye una sociedad espiritual que Srila Prabhupada soñó establecer en todo el mundo. Permitamos que ese sol ilumine primero nuestro propio corazón. Si permanecemos firmes en el proceso del Bhakti, escuchando con atención, cantando con fe, sirviendo a los Vaishnavas y siguiendo fielmente las instrucciones del Maestro Espiritual, nuestra vida se convertirá en un ejemplo vivo de que existe una alternativa al materialismo. Que nunca olvidemos que la verdadera riqueza es la devoción, que el verdadero poder es el servicio. El verdadero conocimiento es comprender nuestra relación eterna con Krishna. El verdadero éxito consiste en regresar al hogar de vuelta a Dios. Que las palabras de Srila Prabhupada sigan guiando nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones para que podamos contribuir con humildad y determinación al establecimiento de una auténtica sociedad espiritual basada en el amor por Dios y el bienestar de todos los seres. Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias, Prabhu. Bueno, si hay alguna pregunta o algún comentario, pueden abrir sus micrófonos.
esperando que sea el próximo martes para oír otra clase tan inspiradora. Haribola Tavi Krishna Das Prabhu, gracias por estar aquí. Gracias a todos, Dharmeshvari, Triadish Krishna Das, Marcela, Maxi. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Hare Krishna.